Bienvenidos a la sala del Centro de Enseñanza de la Física en la Facultad de Ciencias. Estamos en el ciclo de diálogos sobre experiencias y materiales didácticos interinstitucionales. Hoy nos toca el quinto diálogo de esta serie, bajo el título Jugando, Aprendiendo y Enseñando en Universo. Los dialogantes del día de hoy son la doctora Elaine Reynoso, de la Dirección de Divulgación de la Ciencia en Universum, y el maestro Serafín Pérez Delgado, y un servidor, Eugenio Leicó. En esta ocasión le pediremos a Elaine que inicie compartiendo sus experiencias en Universo. Bienvenida, Elaine. Buenos días a todos. Traigo un PowerPoint. ¿Me dan permiso de compartir? Sí. Sí, ahorita, un momentito. Gracias. ¿Ya está? No, a ver, no, todavía no. Sí, ya te hice coanfitrión de la reunión, Ah, ok. y entonces yo creo que ya puedes compartir A ver, espérame la tantito. pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Sí se ve? Sí. Ah, ok, perfecto. Ok. Bueno, entonces voy a hacer la grande. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un día un poquito complicado, por lo tanto le pedí al doctor Eugenio Leicó que me diera chance de ser yo, de pasar yo primero, de exponer yo primero. Voy a compartirles algunas ideas de lo que significa esto de jugar y aprender en un museo de ciencias como es Universum. Que es una idea, esto de jugar no es una idea menor, o sea, jugar es una actividad fundamental para el aprendizaje y para conocer el mundo en el que vivimos. Y de hecho, los niños desde bebés justamente aprenden jugando. Entonces, bueno, pues quiero compartirles primero esta idea de lo que es la sociedad educativa. Por ahí de la década de los 70 del siglo pasado, se dieron cuenta que dado que tanto la información como las necesidades de aprendizaje se estaban incrementando de una manera impresionante, y como mucha gente ya no estaba en la escuela, por ejemplo, ya la gente que ya tiene cierta edad ya no estaba en la escuela, realmente la escuela estaba rebasada en cuanto a su potencial para poder, digamos, atender todas las necesidades educativas de la población. Entonces, bueno, empezaron a surgir una serie de, pues, cursos, por ejemplo, primero adicionales, cursos que abordaban temáticas o habilidades o conocimientos que no aportaba la escuela. Digo, un caso
por ejemplo, como los cursos de idiomas, como puede ser un curso de manejo, ese tipo de cursos. Pero luego se empezaron a dar cuenta que aún eso era insuficiente para, digamos, satisfacer las necesidades de toda la población. Entonces empezaron a surgir una serie de actividades adicionales a estos cursos, digamos, que existían y que estaban fuera del ámbito escolar oficial. Entonces, en la década de los 90 se reunieron un grupo de intelectuales bajo el mando de una persona que se llama Jacques Delors, de hecho en 1996, y se pusieron a estudiar justamente este problema de cómo satisfacer todas las necesidades educativas de la población. Y entonces salieron con una obra que se la recomiendo muchísimo, aunque es vieja, yo creo que sigue siendo muy actual, que se llama La educación encierra un tesoro. Es una obra que la pueden conseguir donde sea, es un libro que es muy fácil de conseguir y yo recomiendo mucho la lectura de este libro. Y lo que dice en este libro es que, por un lado, que la educación es algo que ocurre a lo largo de toda la vida y que uno está continuamente aprendiendo. Y que no solamente se aprende en escuela, sino que se aprende a través de diferentes medios y de muchas formas. Entonces, en esta obra plantean una utopía. Una utopía que, como decía Galeano, ¿no? Eduardo Galeano, que fue un pensador muy notable uruguayo, que falleció hace relativamente poco, hace unos años, él hablaba de que la utopía, decía, tiene un poema que dice que la utopía sirve para caminar. Y entonces ellos plantean esta idea de una sociedad educativa en donde diferentes sectores de la sociedad juntan sus esfuerzos para poder satisfacer toda la demanda, digamos, de educativa que requiere la sociedad. Y entonces en esta obra se reconoce el gran potencial que tienen los medios de comunicación y las actividades culturales y de esparcimiento para poder contribuir a esta oferta educativa que ofrece la sociedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de ciencia, podemos decir que esta sociedad educativa se compone, por un lado, de lo que podrían ser, por supuesto, los científicos que van a aportar, digamos, los conocimientos, las bases de este conocimiento relacionado con la ciencia, porque hoy en día, bueno, evidentemente la ciencia y entender cierto conocimiento de ciencia, de diferentes temas de ciencia, es algo fundamental para vivir en la sociedad actual. Ese es tema de otra conversación, pero bueno. Entonces, evidentemente los que aportan, digamos, las bases son justamente la comunidad científica. Los que aportan, digamos, como los elementos, las destrezas, las habilidades que uno requiere para poder entender esa ciencia, es justamente el sector educativo. Pero hay otro tipo de cosas que tendríamos que ver, y que eso lo aportan los medios de comunicación y de manera muy especial los medios, digo, los museos de ciencia. Los museos de ciencia poseen características y ventajas únicas para desempeñar un papel protagónico dentro de la sociedad educativa y en eso me voy a centrar en los 15 minutos que me quedan. Entonces, bueno, pues voy a hablar. Entonces, por ejemplo, lo primero que quiero decir es que el museo no es un sustituto de la escuela. El museo no es para, digamos, llenar los baches que deja la escuela. Es para aportar algo totalmente diferente. Puede ser un complemento a la educación formal, es decir, la escuela que recibe la gente a través de la educación formal, la secundaria, la prepa, incluso la universidad. Nosotros hemos tenido varios maestros, en particular de física, que han ido a Universum justamente a hacer alguna práctica que no pueden hacer en la Facultad de Ciencias. Entonces, pero lo que sí es clarísimo es que, digamos, para poder, digamos, realmente sacarle provecho al museo, no debemos de ver al museo como un aula, ¿sí? O sea, porque eso demerita su potencial didáctico. Entonces, ¿cuál es el potencial didáctico de un museo? Un pensador muy significativo fue el físico Jorge Wagensberg. Él hizo un museo muy importante que se llama el Cosmocaixa, que está en Barcelona, un museo realmente de vanguardia, y él tenía una serie de conceptos muy interesantes para poder, digamos, hacer museos de ciencias y cómo aprovechar al máximo el potencial que tienen justamente como este elemento protagónico de la sociedad educativa. Entonces, él dice, por ejemplo, que los medios que uno tiene para comunicar la ciencia, que son muchos, que puede ser, por supuesto, el internet, la televisión, el cine, la radio, las revistas, los libros,
las conferencias, en fin, existen muchísimos medios para comunicar la ciencia y, por supuesto, los museos. Dice que cada medio tiene su forma de expresión predominante y todos los demás son medios accesorios. Por ejemplo, dice, la palabra hablada es el elemento fundamental para maestros, para conferencistas. Todos los demás medios son, como puede ser ayudas visuales, como puede ser este PowerPoint, como puede ser simulaciones por computadoras, son elementos accesorios. O sea, yo no puedo dar una conferencia sin hablar, pero sí puedo dar una conferencia sin usar un PowerPoint. Entonces, dice que en el caso de la palabra escrita, como puede ser las revistas y los libros y los periódicos, imágenes, gráficas, ese tipo de cosas también son elementos accesorios que de alguna forma enriquecen la palabra escrita, pero lo fundamental es lo escrito. Y en el caso de los videos y las películas, pues lo fundamental son las imágenes. Incluso yo he visto videos en donde no hay textos, en donde no hay sonido, simplemente está la pura imagen, en donde no hay un discurso, simplemente está la pura imagen, y a veces la imagen es suficientemente elocuente para transmitir un mensaje. Y en el caso, por ejemplo, de la radio, pues el sonido es el elemento fundamental. Entonces, en el caso de los museos, lo que nos dice Jorge Wagensberg, lo que decía porque falleció hace unos años, dice, el elemento fundamental es la realidad. Todos los otros elementos que uno puede ver en el museo son accesorios, como pueden ser textos, como pueden ser maquetas y demás. Incluso él habla de una escala de realidad, y esto tal vez no es tan evidente en un museo de ciencias, pero sí en museos de historia. O sea, no es lo mismo ver el penacho de Moctezuma de a de veras que ver una réplica, ¿sí? O no es lo mismo ver, digamos, el animal que ver, digamos, el esqueleto del animal o un fósil o una réplica del animal. Entonces, él habla como de diferentes niveles de la realidad, pero dice lo fundamental para lo que uno va al museo es para ver el objeto real, la pintura original, el fósil original, en fin, ¿no? Entonces dice aquí, existen otros medios y sitios donde se pueden enseñar la ciencia con mejores resultados. No es el caso de los museos de ciencia. Evidentemente, donde mejor puede uno enseñar ciencia, pues es justamente en la escuela, en la facultad, con maestros y con compañeros, en donde esta relación entre maestros y compañeros y entre compañeros y compañeros es fundamental. La información también, pues podemos encontrar información en los libros, en el Internet. Para entreteneros, pues están muchos centros de diversión, que cada vez son más. Entonces, ¿qué es lo que distingue al museo como un medio para jugar, para aprender de ciencia? ¿Qué es lo que lo distingue? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Y cómo sacarle el máximo provecho? Entonces, la labor fundamental de los museos es proporcionar estímulos que no se pueden vivir en otros lados, que no pueden vivir en otros contextos. Es crear una diferencia entre el antes y después. Nosotros esperamos que con una visita al museo la gente salga transformada. Por ejemplo, es lo que hace, por ejemplo, el MOAC anuncia eso, ¿no? De que ellos transforman a la gente a través de una visita en el MOAC. Nosotros esperamos que una visita a un museo de ciencias tenga el mismo efecto, que las personas sean otras, que tengan otras ideas, otros intereses, que se le haya despertado la curiosidad por algo después de haber visitado un museo. Entonces, eso es lo que buscamos, que despierte el interés, que los motive, que los estimule a querer saber más. Y de hecho, queremos incluso que salgan con más preguntas que respuestas. Entonces, ¿qué es lo fundamental de un museo? Lo fundamental de un museo es generar experiencias novedosas, significativas y únicas. Significativas no quiere decir necesariamente que coincidan con el conocimiento científico. Quiere decir que son experiencias que dejan huella. Quiere decir que son experiencias que les movieron el tapete, que los hicieron reflexionar, que les hicieron cuestionarse sobre lo que ya saben, sobre lo que piensan, que les hicieran de repente comprender algo que a lo mejor no habían comprendido, ¿sí? Entonces, por lo tanto, o sea, el potencial del museo está justamente ahí, en generar estas experiencias novedosas, únicas y por lo tanto significativas. Entonces, no debemos de ver al museo como un laboratorio, como un aula, como un salón de clases, sino que realmente ver de qué manera podemos explotar este potencial. Ahora,
Nosotros, ¿cómo vamos construyendo nuestro conocimiento del mundo que nos rodea? Pues justamente a través de esta interacción con el mundo natural, social y cultural en el que vivimos. El social, que es a través de la escuela, a través de vivir en una comunidad, a través de los medios de comunicación, a través de todas las experiencias culturales que podamos tener, es como nosotros vamos construyendo nuestro conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. Y este proceso de construcción del conocimiento es algo gradual y continuo, en donde toda experiencia contribuye. Y entonces aquí el papel de los museos es hacer que esta experiencia sea realmente muy importante, muy significativa. Y quiero hablar de que el aprendizaje no solamente está en el terreno de tener más datos, más información, sino que tiene que ver, que es la parte cognitiva, ¿no? O sea, de aprender conceptos, de obtener datos, información, sino que también tiene que ver con la parte afectiva y el desarrollo de habilidades. Y en esta segunda parte es donde los museos tienen un papel fundamental, porque justamente los museos lo que pueden aportar es esta parte como más afectiva, más de motivar a la gente, más de querer saber más de emocionarse por el conocimiento o por lo nuevo. Y entonces incluso a lo mejor hasta cambiar actitudes, adquirir nuevos hábitos, cuestionarse sobre los hábitos que tiene. Por ejemplo, en el caso de temas como puede haber como el cambio climático, o sea, qué tipo de actitudes tendría yo que tener, cómo cambiar mis hábitos de consumo. Yo creo que el museo tiene más que ver en ese aspecto que hablar sobre, digamos, dar datos duros de lo que es el cambio climático, porque eso está en el Internet, eso está en los portales científicos y demás. Entonces, más que nada, lo que queremos es causar un impacto, pero a este nivel afectivo. Este, John Falk y Lynn Dirkin, que son unos, digamos, teóricos de los museos, hablan de que la experiencia interactiva, la experiencia del museo, depende de tres contextos que aquí como ven, tengo aquí un diagrama de Venn, que son tres contextos que están en continua interacción. El contexto físico, que tiene que ver con el museo mismo, el recinto, los aparatos, los interactivos que tenemos ahí. El contexto personal, que es lo que uno tiene, lo que uno sabe, lo que le interesa, incluso lo que a uno le preocupa, todo esto, ¿no? Es el contexto personal. Y luego el social que tiene que ver con las personas con las que yo voy a interactuar cuando entro al museo, pero también con quién voy al museo. O sea, no lo mismo visitar el museo con un científico experto en el tema, que ir con alguien que no sabe nada o ir con un niño en donde yo me convierto en el experto. O sea, aunque yo no sea experta en el tema de ciencia que se está exponiendo, de alguna forma yo al saber más que el niño que estoy acompañando, pues yo tendría que aportarle esta parte, ¿no? Esta parte del conocimiento. Entonces, si se dan cuenta, todos estos contextos tienen muchísimas variables, o sea, el contexto físico tiene muchas variables, como puede ser el edificio mismo, la iluminación, el sonido, el ruido, los aparatos, si funcionan, si no funcionan bien. El contexto social puede ser con las actividades, las conferencias, los mismos anfitriones, becarios que están dando explicaciones. Si visito el museo con el novio, con la novia, si visito el museo con un grupo, con compañeros, con la escuela, toda esta interacción social que se da en este contexto del museo y el contexto personal, que es todo lo que yo sé, lo que traigo, lo que me interesa, mis experiencias, todo eso. Y si se dan cuenta, hay muchísimas variables. Y la experiencia está justamente en esta parte, en la intersección de estos tres contextos. Por lo tanto, dada la gran cantidad de variables que intervienen, cada experiencia es única. Incluso cada vez que voy al museo, la experiencia es diferente. Y entonces puedo decir que en esta experiencia es algo que inicia desde antes de ir al museo, porque justamente tiene que ver con lo que mis expectativas que yo tengo de visitar el museo, y puede continuar toda la vida. Yo les preguntaría a ustedes, por ejemplo, si no recuerdan de haber visitado el museo, algo que les haya dejado huella, que les haya cambiado la vida, que los haya hecho reflexionar, y por lo tanto es una experiencia que de alguna forma transformó sus vidas. ¿Qué más hay en los museos aparte de los aparatos, ¿no? Los aparatos interactivos. Pues hay talleres como los que hace Serafín, por ejemplo, hay espectáculos, hay demostraciones, hay materiales de apoyo que uno puede adquirir después.
Y va a ser muchísimo más rica esta experiencia en la medida de que yo pueda preparar esta visita, por ejemplo, pensando que yo soy una maestra que voy a llevar a mi grupo de la escuela, si yo preparo a mis alumnos previamente, si tengo una cierta interacción con ellos durante la visita y si de alguna forma continúo con esta retroalimentación después de la visita. Entonces, regreso. La experiencia depende de la interacción de estos tres contextos, depende del interés de cada uno. Lo importante de un museo es ofrecer algo para todos y que muchas veces estas experiencias contribuyen a un bagaje de experiencias que uno va adquiriendo para una reflexión puede ser a corto, mediano o largo plazo. Y les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es lo que me da el museo? Me da un conjunto de experiencias y recuerdos. Me da un conjunto de efectos, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico. Cuando tuvimos una experiencia, tuvimos una exposición sobre mecánica cuántica en donde se veían muchos los experimentos clásicos que uno nada más había visto en el libro de texto, pues ahí estaban, ¿no? Me da un conjunto de explicaciones de los efectos también. Me da la posibilidad de un mayor entendimiento de los conceptos y los fenómenos. Y también esperemos que nos dé un cambio de actitud hacia la ciencia, también me ayude a entender cómo se hace la ciencia, cómo saben los científicos lo que saben. O sea, ¿por qué la ciencia es una forma de conocimiento, digamos, confiable, ¿sí? Pero sobre todo lo que me da un museo es una experiencia novedosa que no puedo vivir en ningún otro lado. Entonces, todo eso me da. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son estas experiencias? Y en el caso de física, yo podría mencionar la silla giratoria, experiencias de electrostática, el generador de Van de Graaff, los péndulos, había toda un área de péndulos, por ejemplo, experimentos de óptica, sobre todo en el Museo de la Luz, que tiene muchísimas experiencias que tienen que ver con la óptica y con la luz, que tienen que ver con espejos cóncavos, convexos, con lentes, que tiene que ver con la suma y resta de colores, con los pigmentos, en fin, la luz en el arte, la luz a través de la historia, la historia de la luz. Por ejemplo, la cama de clavos, no sé si recuerden la cama de clavos, pero es justamente para que uno pueda sentir lo que significa la presión en carne propia al acostarse sobre una cama de clavos. Y por ejemplo, esta me encanta, esta foto, ¿no? Esta foto, este niño que se sienta en una silla giratoria. Supongo que muchos de ustedes la conocen y todos han visto las patinadoras, ¿no? Las patinadoras que están girando y que cuando cierran los brazos, cuando cruzan los brazos, giran mucho más rápido y cuando se quieren frenar, abren los brazos. Pues es lo que está haciendo este niño. Este niño está en una silla que está sobre una plataforma giratoria y entonces él tiene unas pesas y abre y cierra los brazos y se da cuenta cómo gira más rápido o más despacio dependiendo si abre o cierra los brazos. Yo creo que este niño probablemente no entienda nada de conservación del momento angular, ni puede hablar de la torca ni nada de eso, pero va a tener una experiencia que cuando llegue a estudiar esto en física lo va a recordar. O sea, le estamos generando una serie de experiencias para una reflexión posterior. Y sus compañeritos que están alrededor, que están botados de la risa de ver cómo se marea, tampoco se los va a olvidar. Entonces, ese son el tipo de experiencias que uno puede tener en un museo de ciencias que probablemente no pueda tener otro lado, que de alguna forma contribuyen a este bagaje de experiencias para una reflexión, incluso para que uno vaya construyendo su conocimiento sobre ese fenómeno particular, incluso tal vez años después, cuando uno entra a la facultad, entra a la carrera de física. Entonces, ¿qué hacer para que esta experiencia sea más significativa? Como decía, hay que tener actividades antes, durante y después de la visita. Hay que pensar, también nuevamente regresando a Jorge Wagensberg, que existen 3 niveles de actividad. Él hablaba de uno manual, en donde uno simplemente opera las cosas, en donde uno obtiene una experiencia, un nivel de interactividad intelectual, en donde uno entra realmente, uno pues pone, digamos, a su intelecto a funcionar para entender qué es lo que está observando, y uno emotivo, en donde uno se emociona, en donde uno tal vez incluso pueda haber un cambio de actitudes, un cambio de
sobre todo, digamos, por ejemplo, en el caso, regreso al tema del cambio climático, en donde realmente que tenga un impacto emotivo y que me haga incluso cambiar mi manera de ver la vida y de interactuar con el medio en el que estoy. Entonces, insisto, lo fundamental del museo es justamente en este último rubro que menciona Wagensberg, que es el rubro emotivo, que es la parte de motivación, de actitudes y de valores. Entonces, ¿por qué ir a un museo? ¿Por qué llevaría un maestro de prepa, un maestro secundario, un maestro de primaria, llevaría a su grupo al museo? Podría ser para introducir un tema, podría ser para complementarlo, podría ser para tener acceso a materiales que no tiene en la escuela, podría ser para aportarles una experiencia que tampoco pueden tener en la experiencia, algo nuevo. Pero esta experiencia va a ser mucho más rica si prepara a sus alumnos previamente sobre el tema que van a ver, ¿sí? Y después de que van al museo y está todo el tiempo, mientras está con ellos en el museo, está retroalimentando la experiencia, haciendo preguntas pertinentes para que ellos hagan una reflexión mayor, para que tengan una experiencia más rica. Y después de que salen del museo, después ya que están en el salón de clases, pues tal vez reflexionar sobre lo que vieron y discutir lo que vieron. Entonces, nuevamente regreso, cómo preparar la visita, son 3 áreas. La cognitiva, que tiene que ver con el contenido de lo que van a ver, las habilidades, cómo usar los recursos del museo, que insisto, que no lo usen como una sala de clases, sino que realmente permitan esta libertad de tener una experiencia propia a cada uno de los alumnos y que conozcan el lugar. ¿Por qué conocer el lugar? Por ejemplo, para los maestros, nosotros durante mucho tiempo trabajábamos previamente con los maestros antes de que visitaran el museo. Y entonces era muy importante que los maestros fueran sin sus alumnos. ¿Por qué? Porque primero se informaban sobre qué había en el museo, cómo les podía servir para complementar lo que estaban viendo en la clase, conocían el lugar, les dábamos chance de que se divirtieran, que fueran niños otra vez, que disfrutaran el museo, sin necesidad de tener que guardar compostura o una cierta imagen antes de ir con sus alumnos. Y por supuesto les daba la posibilidad de sentirse más seguros en el lugar. Más seguros porque lo conocían, porque lo que pasa sobre todo cuando un maestro que lleva niños chiquitos es que les preocupa mucho que los niños se pierdan. Les preocupa mucho que los niños se porten mal, ¿no? Que hagan alguna travesura. Entonces, el hecho de que conozcan el lugar, eso les da cierta seguridad y que conozcan qué hay en el lugar para ellos y que estén previamente preparados, eso también les da mucha seguridad. Entonces es muy importante para nosotros como museo que veamos al maestro como un aliado y que el maestro no nos vea como que, qué bueno, pues ya tengo quien me cuida a mis niños el día de hoy y yo me voy a la cafetería. Entonces realmente tenemos que trabajar de manera coordinada con los maestros. Y para los alumnos, pues evidentemente el conocimiento previo, y entonces justamente el tener esta información previa les va a permitir aprovechar más la experiencia y lo que hemos visto nosotros es el que más aprende, es el que más sabe. Curiosamente, el que más sabe del tema es el que aprende más. Es el que es capaz de captar ciertas sutilezas, ciertas cosas que a lo mejor no le han quedado claras, pero en ese momento le hace clic y entiende aquello que no entendía. Entonces, la otra cosa que es interesante de un museo es que Gardner, por ejemplo, hablaba de diferentes tipos de inteligencia. Hablaba de la inteligencia lógica matemática, hablaba de la inteligencia lingüística, que es lo que más impulsa a la escuela. O sea, la escuela lo que más impulsa son estos 2 tipos de inteligencia, pero la gente tiene otro tipo de inteligencia. Hay gente que, por ejemplo, tiene una inteligencia espacial, que son como los arquitectos. Hay personas que tienen una inteligencia más bien corporal, como pueden ser los deportistas, los bailarines. Hay personas que tienen una inteligencia, digamos, para relacionarse con los otros, o sea, una inteligencia intrapersonal. Hay personas que tienen una inteligencia para reflexionar sobre sí mismos, sobre sus propios procesos, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, tienen una inteligencia musical. Hay muchísimos tipos de inteligencia. Y lo que pasa en un salón de clases es que generalmente lo que estamos viendo es solamente 2 tipos de inteligencia, porque así está preparado el currículum escolar. Estamos viendo sobre todo la lógica matemática y la lingüística, pero no estamos viendo las otras. Y entonces en un museo, de repente florecen o afloran estas otras inteligencias de los alumnos.
también hay diferentes estilos de aprendizaje. O sea, hay personas que aprenden fácilmente escuchando, hay personas que prefieren leer, hay personas que son muy calladas y prefieren observar, hay otros que son protagónicos. Y todo esto aflora en un museo. Y también se da el aprendizaje colectivo. O sea, es muy fácil fomentar el aprendizaje colectivo en donde, digamos, la gente aprende a trabajar en equipo, aprende a colaborar y en donde esto es muy importante porque, digamos, el mundo va para allá y entonces es muy importante que nosotros ayudemos a la gente a trabajar en equipo, en donde cada quien aporta lo que más sabe, ¿sí? Entonces, bueno, insisto, pues hay que evitar dar cátedra, hay que pensar más bien en el alumno, hay que dejar al alumno libertad para que explore de acuerdo a sus intereses, a su propio ritmo, y hay que fomentar este trabajo en equipo. Entonces, resumiendo, todos los museos son lugares para aprender también para los maestros, para aprender sobre cómo aprenden, ¿sí? O sea, ellos al ver estos otros aspectos de sus alumnos, es una manera de ver cómo aprenden sus alumnos. Al ser un ambiente en donde el alumno no se siente evaluado, le ofrece oportunidades únicas al maestro para conocer a sus alumnos lo que realmente les interesa y cómo realmente entienden las cosas. Porque las conductas dentro de un museo son diferentes a cómo sería en un salón de clases. Se conocen los esquemas alternativos. Esto quiere decir los conocimientos previos que tienen los alumnos, que pueden tener elementos de sentido común, elementos de cultura popular, tal vez hasta religiosos, cosas que entendieron mal, pero de alguna forma son modelos, son esquemas que uno va construyendo para entender el mundo y uno anda por la vida con estos esquemas que no son necesariamente los que uno aprende en la escuela. Entonces, esto se pone en evidencia en un museo. Entonces, nuevamente cambian los roles. A lo mejor el niño tímido del salón, a lo mejor el niño que no es el aplicado, de repente asume un papel protagónico en el museo que no tenía en el salón de clases. Y entonces el alumno ve, de repente se fija en algunos que a lo mejor no se había fijado. Y entonces, bueno, esto es algo muy interesante. Y bueno, con esto cierro porque, bueno, ya me pasé de mis 20 minutos y muchísimas gracias. Y dejo de compartir. Agradecemos a Elaine su presentación en que señala los aspectos del universo y la forma en la que ha presentado será de mucha utilidad para el público general, los alumnos y sus maestros. Y espero que también tomen en cuenta la información que nos ha dado según sus perspectivas de cada quien. Muchas gracias. Y pasamos con el maestro Serafín, quien me ha invitado a algunos de los cursos que se ofrecen en Universo. Tiene la palabra. Para poder hablar mejor. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, doctor, para hablar sobre estos diálogos de experiencias y materiales didácticos. Es una historia muy larga, voy a tratar de resumirla en poco tiempo, porque resulta que al poco tiempo que se inauguró el Museo Universum, se inauguró también la supercomputadora Cray, que era grandísima. Y justamente en esa inauguración aprovechamos en el museo para hacer un congreso. Y dentro de ese congreso hicimos un curso para maestros sobre ciencias de la Tierra. Y entonces los maestros se interesaron mucho por el curso como tal. Éramos como 50 profesores. En la sala Juárez, que vamos a ver una imagen al ratito. Y de ahí en adelante, pues vimos que había mucho interés de parte de los maestros de secundarias y preparatorias, principalmente maestros de CCH y prepas del UNAM. Y pues como decía Elaine, o sea, lo importante en esta experiencia es que la base fundamental pues son los investigadores que nos hacen favor
de ir a impartir una conferencia, a la cual también tratamos de ponerle nombres un poquito atractivos para que pues, no sean tan serios, ¿no? Y aprovechando esas experiencias justamente de los investigadores, pues se nos ocurrió empezar a... De hecho, la maestra Julieta Fierro nos recomendó que la última sesión la dedicáramos a hacer materiales didácticos para los profesores, o talleres, como les llamamos ahora. Entonces, hicimos justamente un curso de astronomía también, donde participó la maestra Julieta Fierro, y pues construimos con los maestros un planetario con hule para jardinería, un ventilador normal, los proyectores los hacíamos con esferas de pelotas rígidas. Entonces, buscábamos herramientas que fueran fáciles para los maestros, para que jugaran con sus alumnos y pues para que pues, pudieran transmitir otra forma de conocimiento. Entonces, hay investigadores que pues, nos han hecho a favor de participar. Y pues les voy a hablar de esa presentación que tenemos ahorita, para que podamos ir viendo algunos ejemplos. No sé si podamos realizarlos a la presentación, por favor. Si pasó algo ahorita, sí, por favor. Bueno, Se me, no sé por qué, pero se... Ajá. Bueno, entonces mientras voy a seguir platicando de estos cursos. Y resulta que hacíamos 3 cursos al año, porque también tenemos que adecuarnos un poco a la carga de trabajo que tienen los maestros. Entonces, generalmente cerca del mes de mayo no organizamos los cursos porque los maestros están en exámenes, pues no tienen mucho tiempo de asistir. Aunque estos cursos, pues bueno, siempre han sido sabatinos, entre semana tuvimos una experiencia de que no funcionaba. Y resulta que pues tuvimos mucho éxito con los sábados, porque permitían a los maestros llegar en la mañana a las salas Juárez del Museo Universo. Y otra de las ventajas, como platicaba hace rato Elaine, es que después de tener las conferencias con los investigadores, si había la posibilidad, pues utilizábamos las salas como una herramienta didáctica para estos maestros, los cuales les platicábamos también lo aprendido, y después tenían la experiencia de asistir a las salas que tenía el museo. De hecho, la planta baja era casi física, todo era física. Y la ventaja de la física, que a mí me gusta mucho, es que muchas cosas y fenómenos se pueden reproducir con juguetes, con talleres. Entonces, vamos a ver si nos podemos apoyar en las imágenes. Pasamos la siguiente, por favor. A ver, es que yo la veo, pero no me la está detectando. ¿No la detecta? No. Entonces, sí, entonces, pues por ejemplo, el doctor Eugenio Leipo, tuvimos una experiencia muy bonita porque él empezó a participar con nosotros en cursos de matemáticas, en cursos de astronomía y de física sobre todo. Y platicábamos hace rato una anécdota muy interesante que el doctor Eugenio Leipo estaba hablando sobre la dualidad del electrón. Pues se comporta como partícula y se comporta como onda. Y un maestro ya un poco grande le preguntó al doctor Eugenio Leipo que si eso ocurría también en la parte de arriba, él se refería al universo. Entonces el doctor Eugenio Leipo pues, nos hizo reír porque dice, así es, en la tierra, como en el cielo y como en todo lugar. Y entonces de ahí se nos ocurrió hacer un curso que se llamó justamente La física en la tierra y en el cielo. Y pues han sido experiencias muy bonitas porque pues, los investigadores, pues, cada uno tiene su estilo, tiene su forma de impartir las conferencias, pero siempre les pedimos que lo hagan con un lenguaje pues, que sea más cercano al público general, porque pues, luego cuando hablamos de nuestra especialidad profesional, pues utilizamos lenguajes un poco más complicados. Y bueno, por ejemplo, ahí podemos ver la sala Juárez donde están los maestros. Si podemos ver el otro. Si quieren lo podemos ver así para que no, si tienen problemas, digas pasando. Bueno, este es el curso
aparte hacemos memorias de estos cursos y así se llamó La física en la Tierra y en el cielo. Y se realizó en 2004. La siguiente, por favor. Bueno, en este curso, un curso de astronomía contemporánea, pero como les comento, tratamos de que los títulos sean un poquito más atractivos. Le pusimos universo y tiempo, donde ahí en ese circulito, pues ahí vemos la participación del doctor Eugenio Leico, donde nos habla sobre los grandes, los clásicos de la física. Y bueno, fue una conferencia que también nos dejó muchas experiencias, porque a partir de ahí nos dio ideas para otros cursos. Y bueno, y al final de cada uno de estos cursos, pues hacíamos material didáctico. Traigo algunos ejemplos para que ustedes los vean. Podemos pasar la siguiente, por favor. Por ejemplo, este es un espectroscopio simple. Y se hace nada más con una cajita que tiene una rejilla adelante, una base de unicel y un octavo de disco de CD. Entonces el CD funciona como si fuera el prisma de agua clásico, tiene una rejilla, entonces con eso podemos difractar la luz. Entonces si pasamos a la siguiente, por favor. Lo hacemos con materiales de reuso. Vale, pasamos a la siguiente imagen. Ahí lo vemos adentro de la cajita, todavía sin cerrar la tapa. Ya podemos apreciar los colores del arco iris. La siguiente, por favor. Sí, Está un poco lento. No sé qué, está pasando algo raro. Ahí está. Bueno, si cerramos la ventanita, es como una bisagra, pues podemos apreciar con más detalle. Ahora, los maestros esto lo pueden utilizar muy bien como una herramienta didáctica y no nada más a nivel de primaria, secundaria, preparatoria, hasta en la misma facultad podemos utilizar este aparatito para hablar de espectroscopía, de difracción. La siguiente, por favor. Por ejemplo, si yo frente a esa cajita pongo una lámpara de luz neón, obtengo la huella de la luz neón, y esto también nos permite hablar de la química, de los elementos. Y bueno, todo eso lo he ido aprendiendo con investigadores que nos han acompañado en estos cursos. La siguiente, por favor. Y bueno, la idea es que comprendamos en el fondo que lo visual que estamos viendo ahí nada más es la pequeña parte energética de la luz que podemos nosotros ver con nuestros ojos. Pero todas las demás formas de energía las podemos ver a través de muchos aparatos que se han inventado a lo largo de la historia de la ciencia. Y entonces, este material didáctico tan pequeño que hicimos nos permite aquí hablar de muchas cosas, ¿no? De la luz más energética y la menos energética del espectro electromagnético. La siguiente, por favor. Hablando de óptica, pues podemos hacer también un aparatito con una lupa y una cajita y podemos apreciar cómo funciona una lente cóncava, en este caso la lupa, ¿no? Entonces, si pasamos la siguiente, por favor. Se ve un poquito claro, pero ahí la importancia es cuando la gente observa a través de este aparatito que hicimos, observan cómo se comporta la luz al pasar por una lente. Y otra de las cosas es que no nada más nos sirve para la física, sino que también podemos hablar de anatomía. Si pasamos la siguiente, por favor. Podemos hablar de la anatomía del ojo, cómo funciona el cristalino, cómo funciona todo el aparato óptico, comparado también con una cámara fotográfica. Sí. Y entonces, ya los chavos de ahora ya no conocen esas cámaras, porque ahora todos usamos las cámaras de los celulares, pero la óptica de las cámaras que usábamos nosotros con el rollo, pues tenían el mismo mecanismo que tiene nuestro ojo, ¿verdad? Entonces, son materiales didácticos que usamos nosotros para llegar a muchas cosas como esta. La siguiente, por favor. Por ejemplo, hemos hecho con los niños y con los profesores estas placas de plasma. Hicimos con un plato de barro, mandamos cortar las láminas con láser,
y pues para meter un tornillo ahí y ajustarlo y hacer también la cuerda con una maderita. Y si no tenemos arena, pues lo podemos hacer con sal. La siguiente, por favor. Podemos hacer todas estas figuras que Flatney hizo hace 300 o 400 años. Entonces, aquí las podemos hacer nosotros con esas herramientas tan sencillas, ¿no? La siguiente, por favor. Una máquina de ondas para hablar del comportamiento ondulatorio. La siguiente. De hecho, hemos hecho en química y en física, en cursos de química y física hemos hecho este taller que retomamos de unas prácticas que hacen en la Facultad de Química sobre densidad, se llama anillos de colores. Y después de mucho tiempo que usamos los colores, hicimos la comparación y justamente corresponde a las capas que tiene la Tierra. Nos pasamos la siguiente, por favor. Se hace con azúcar y agua y entonces se le pone la misma cantidad de gotas para hablar justamente de la densidad. Y pasamos a la siguiente. Bueno, este también, por ejemplo, es un aparatito que hacemos con niños y con profesores que se llama turbina convectiva. Es una turbina de papel que mucho tiempo estuvimos con otros compañeros probando y probando hasta que encontramos una que funcionaba al 100%. La siguiente, por favor. Y con una fuente de energía hacemos que el aire se caliente. Podemos hablar de fluidos, del comportamiento de los fluidos. Y entonces no nada más nos permite hablar de cómo se comporta la atmósfera en la Tierra, sino también podemos hablar del comportamiento del interior de la Tierra, porque esas corrientes de convección se dan arriba y se dan adentro de la Tierra. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Y podemos, con este aparatito, podemos explicar cómo se forma un huracán y cómo interactúan las masas de aire de alta presión y de baja presión. Y entonces, con un aparatito tan sencillo, podemos llegar a hablar de estos temas tan interesantes. La siguiente, por favor. Podemos hablar de las placas tectónicas, justamente porque las corrientes de convección pues son las que provocan que las placas o choquen entre ellas, se deslicen entre ellas, o una se sumerja sobre la otra, ¿no? Entonces, es lo que nos permite experimentar los terremotos, los temblores. Entonces, tiene su explicación justamente con esta aparato que hicimos también con los profesores. La siguiente, por favor. Y bueno, para hablar de campo electromagnético, pues tenemos que hacer un motorcito electromagnético. Ese es el más sencillo. Lo vamos a hacer con una batería de 1.5 volts, un imán de hierro, o puede ser también de neodimio, y una bobina que podemos hacer con este material para bobinas. Y se utilizan 2 clips y es el más sencillo que podemos hacer. Y con esto, pues, esta es otra forma también de hacerlo con los imanes que antes obteníamos de las bocinas. Y es el mismo mecanismo, pero eso nos permite hablar de la interacción de 2 campos magnéticos y aprovechar para hablar de cómo interactúa el campo magnético solar con el campo magnético terrestre. Entonces, así, pasamos la siguiente, por favor. Y bueno, esta es la última, donde pues, me gustó mucho esa imagen que representa el campo magnético terrestre con los campos magnéticos del Sol que pues, nos llegan hasta la Tierra y tenemos esa protección tan importante, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos. Podría hablarles mucho más, pero tenemos poco tiempo y ya en otra ocasión hablaremos de otros cursos que hemos hecho de ecología, de biología, de ciencias de la Tierra, de filosofía de la ciencia, de historia de la ciencia. Entonces hemos trabajado ya cerca de 30 años con estos cursos y pues les agradezco mucho la invitación. Espero que les haya gustado un poquito esta experiencia de hacer materiales didácticos que nos permiten jugar y aprender. Agradecemos al maestro Serafín sus experiencias y yo voy a hacer un complemento para este diálogo, porque sí es importante destacar el papel de Universi dentro de nuestra universidad y del país, podemos decir, para ofrecer formas alternativas de conocer la ciencia. Y mi complemento va a ser
utilizando el título mismo del que escogimos para el diálogo. Len ya habló de los 3 elementos de jugar, divertirse, de aprender y de enseñar. Además de las invitaciones que he tenido en los cursos y otras actividades en Universum para públicos generales, puedo complementar en ese sentido una actividad que se lleva a cabo o se llevaba a cabo anualmente hasta antes de la pandemia, por ahí de octubre, en la que nos pedían a través de nuestros lugares de trabajo que ofreciéramos precisamente temas de interés general para el público. Entonces ahí, desde luego, ya no era para los profesores de nivel medio, pero también quiero señalar que un programa que se originó también por iniciativa de Jorge Flores fue el de Domingos en la Ciencia, y después se convirtieron en Sábado en la Ciencia, y en algunos lugares es lunes o martes o miércoles en la ciencia. Y entonces esta actividad del universo tenía ese sentido para público general. Y entonces sí, tenemos que escoger los temas y la terminología para que sea entendible al público general. Por otra parte, también del otro lado se realizaron reuniones científicas, se han realizado reuniones científicas en Universum. Y voy a mencionar 2 de ellas. Uno de ellos fue sobre los límites de la observación. Esa era el título general de la actividad. Y entonces, en ese momento, yo quise escoger un tema que era de actualidad, porque se trataba de la trampa para electrones que estuvo realizando, investigaciones que estuvo realizando Bennett desde 1970, fines de los 70. Y desde luego, en la mecánica cuántica, Schrödinger había dicho, nunca se van a poder hacer experimentos con un solo átomo de hidrógeno. Pero ese trabajo pionero ha permitido que posteriormente se tengan experimentos con un solo electrón, con un solo átomo o con un solo fotón. Y desde luego, todos estos experimentos han sido para entender la mecánica cuántica y también contribuir a muchos de los debates que persisten todavía al respecto. Y la otra actividad a la que me invitaron fue, esto fue en los 90, para ese entonces ya se tenían también trampas, no solamente para partículas cargadas, sino para átomos neutros. Y esos han jugado un papel muy importante para dirimir los puntos en debate entre Bohr y Einstein
y Schenck. Y la otra actividad que quiero mencionar tiene su componente histórica. Fue con motivo del fallecimiento de Blas Cabrera, quien llegó a México cuando hubo la guerra civil en España. Pero él había trabajado en magnetismo desde 10 años antes. Y él estuvo en una de las reuniones de magnetismo internacional en la que estuvo Einstein. Y entonces consideré pertinente escoger precisamente un tema que llega a la forma del imán más elemental y que tiene que ver con el spin o una medida de la rotación del electrón y de el momento magnético asociado al electrón. Entonces, en aquella ocasión, precisamente escogí ese tema. Y desde luego otros colegas también estuvieron hablando. Blas Cabrera trabajó en México y ha habido varios especialistas en este tema por 3 generaciones. Uno de ellos fue miembro del Instituto de Física en los años 70 y 80, pero su nieto fue quien había declarado que había detectado un monopolo magnético, aunque después retiró su propuesta. Pero asociado al estudio del magnetismo, uno de los temas que ha estado abierto es sobre la existencia de los monopolos magnéticos. Entonces, reuniones de este tipo en el universo también han sido importantes, no solamente para la comunidad de física, sino que estoy seguro de las otras especialidades. Con esto podemos considerar que la parte de nuestras presentaciones será por completada. Podemos dedicar tiempo para comentarios de nosotros 3 sobre algunas de las cosas que hemos dicho. Y después también abrir continuar ese periodo con el público presente. ¿Qué horas son? La 1. Entonces, a lo mejor es preferible que pasemos al periodo de preguntas del público, que trataremos de contestar según sea la pregunta, alguno de los dialogantes. Tengo una pregunta para Elaine, no sé si nos está viendo, oyendo. Sí. Es que ella habló en una de las diapositivas cómo optimizar o maximizar experiencia en un museo y habló de, hay autores que señalan diversos tipos de inteligencia y mencionó el nombre de Gardner, no sé si quisiera... ¿De qué, perdón? De un tal Gardner, yo así entendí, Gardner. Sí, ajá. Entonces yo quisiera saber este autor o quién es o qué obra tiene más o menos. Sí, Gardner, él hablaba de justamente de inteligencias múltiples. ¿De su nombre cuál es? Ay, no me acuerdo el nombre. Se apellida Gardner, no me acuerdo del nombre, pero él hablaba de inteligencias múltiples. Y es interesante, ¿no? Es interesante esta propuesta porque justamente lo que la escuela fomenta es pues
básicamente dos tipos de inteligencia, ¿no? Entonces eso pone en desventaja a otros niños que no son tontos, ¿no? Pero que a lo mejor no eran tan buenos en esas inteligencias. Se supone que todos tenemos esas inteligencias en mayor o menor proporción. A lo mejor ninguna, por ejemplo, yo no tengo inteligencia espacial, ¿no? Pero todo el mundo tiene un poco de inteligencia corporal, un poco tal vez inteligencia musical, mucha gente no tiene, inteligencia interpersonal, intrapersonal, en fin, o sea, hay diferentes tipos de inteligencia, pero la escuela sobre todo fomenta la lógica matemática, que es esta cuestión de justamente de poder pensar lógicamente, matemáticamente, de poder encontrar relaciones entre las cosas, y la lingüística que es poder escribir, poder hablar, todo esto, o sea, como que la escuela se basa fundamentalmente en estas dos inteligencias, y en México en particular se fomenta muy poco las otras inteligencias en el sistema escolar, ¿sí? Probablemente en otros países sí, por ejemplo, la inteligencia musical es algo que no se promueve mucho en México. La inteligencia corporal un poco, ¿no? A través de tal vez deportes o algo así. Entonces, un poco lo que hablan es que pues uno tiene diferentes tipos de inteligencia. Y esto es conveniente para una sociedad porque, bueno, pues es conveniente que las diferentes personas tengan diferentes inteligencias en una comunidad, ¿no? Para que puedan colaborar y cada quien que aporte lo mejor. Y yo me voy a tener que despedir porque tengo otro webinar. Muy Ya bien. le había comentado, Eugenio, que tengo mañana de webinars, o sea, ya vengo de otro, luego y luego voy a otro. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos tu participación y Sí, muchas gracias. continuar con... Y Shernan comenta, no sé quién sea Shernan, es uno de los... Casi Howard Gardner, sí. Es Howard Gardner. Sí, ajá. Howard. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Hay preguntas? No, ya no hay preguntas adicionales. Si no hay preguntas adicionales, vamos a agradecer desde luego a los dialogantes del día de hoy. Ya lo hemos hecho con Elaine, pero lo complementamos con el agradecimiento a Serafín y desde luego anticipamos oportunidades para que volvamos a vernos en unidad. Y por otra parte, antes de terminar la sesión de hoy, esta fue el quinto diálogo de la serie y tenemos programados 6. El de la próxima semana, el miércoles 21 de septiembre, de 12 a 1, en esta sala del Centro de Enseñanza de la Física y en línea en la misma liga que se está utilizando, se realizará el diálogo titulado Alumnos de tesis y coautores. Los dialogantes son alumnos que ya están en el último año de la carrera. Diego Mora de la Fuente y Joshua Cornejo Gómez y un servidor. Invitamos cordialmente al público para que nos acompañe en ese último diálogo y en el cierre de la serie de 6. Muchísimas gracias y felices días patrios y súper puente. Muchas gracias y saludos a todos.